Bien, vamos a hablar de la práctica que lleva por título Propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Muy bien. Más adelante en sus clases de teoría de química básica, ustedes van a estudiar un tema sumamente importante que es el tema del enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? El enlace químico no es más que aquella energía, aquella fuerza que mantiene unidos los elementos que conforman un compuesto. En química básica estudiamos dos tipos de enlace químico. Sin embargo, hay más tipos de enlaces químicos. El primer enlace químico que vemos es el enlace iónico, conocido también con el nombre de enlace electrovalente, es un nombre alterno con el que pueden encontrarlo, así como también con el nombre de enlace heterovalente. Dependiendo del autor, pueden encontrarlo con un nombre u otro indistintamente. Y por último tenemos el enlace covalente, que puede ser de dos tipos, ya sea covalente polar o covalente no polar, también conocido con el nombre de covalente no polar, apolar, que significa exactamente lo mismo que no polar. Bien, en el enlace que es del tipo iónico, sucede lo siguiente: se verifica una transferencia de electrones que sucede desde el metal hacia el no metal. El no metal, es decir, es un tipo de enlace que se da entre metales y no metales. En cambio, el enlace tipo covalente sucede entre no metales y realmente lo que se verifica es un compartimiento de electrones. ¿Por qué se enlazan los compuestos químicos, los elementos para formar compuestos? Fíjense, todos los elementos que están en la tabla periódica, todos necesitan electrones para parecerse al gas noble que queda en el mismo período o disposición horizontal. Hay algunos gases nobles, entre ellos está el argón, el neón, el xenón, en fin. Solo los gases nobles cumplen con la regla de octeto, es decir, solo ellos, que son los elementos que pertenecen al grupo 8A de la tabla periódica, tienen 8 electrones en su último nivel energético. Todos los demás elementos van a buscar parecerse a esos gases nobles, por lo tanto, o van a transferir electrones como hacen los metales, para descontarse esos electrones y parecerse al gas noble que le queda antes, o van a captar electrones o compartirlos como hacen los no metales para parecerse al gas noble que le queda al lado. La práctica se titula Propiedades de los compuestos iónicos o covalentes. Ya nosotros dijimos que en el enlace iónico los elementos que participan son metales y no metales, y en los covalentes sencillamente no metales. Atendiendo a la estructura o a la fórmula, o sea, por simple inspección, observando la fórmula química de un compuesto, nosotros podemos determinar si la sustancia tiene enlace iónico o tiene enlace covalente. Vamos a poner algunos ejemplos. Fíjense, yo estoy escribiendo aquí una fórmula del cloruro de sodio, otra fórmula del sulfato de cobre, otra fórmula de la sustancia agua y otra fórmula del cloro molecular o del oxígeno molecular. Entonces, por simple inspección nosotros podemos determinar qué tipo de enlace tienen esas sustancias. Miren, en el caso del cloruro de sodio, como hay un metal presente,
Ya sin yo calcular diferencia de electronegatividades, me doy cuenta que esas sustancias tienen enlace iónico. En el caso del sulfato de cobre, lo mismo, ¿por qué? Porque el cobre es un metal, por lo tanto, esa sustancia es iónica. En el caso de las demás que no contienen metales, tienen enlaces covalentes. Por ejemplo, el agua es una sustancia covalente polar y estas no son polares o covalentes no polares porque la sumatoria de sus fuerzas o electronegatividades es cero. ¿Por qué? Porque se están uniendo con el mismo elemento. Esto se cumple para todas aquellas moléculas que están enlazadas, donde sus enlazamientos son con el mismo tipo de elemento y hay casos donde realmente sucede con elementos diferentes, pero esa diferencia de electronegatividad da menos de 0, entre 0 y 0.4. Entonces, esta es covalente no polar, igual que el oxígeno. Entonces, ¿cuál es la importancia de la práctica? Que ustedes van a ver de manera demostrativa es la siguiente. Dependiendo del tipo de enlace químico que posea un compuesto, a pesar de que tengan estructuras químicas diferentes, el tipo de enlace hace que ellos entren dentro de una categoría donde sus propiedades químicas y físicas que ellos exhiben van a ser muy parecidas. Entonces yo voy a citar ciertas propiedades que tienen esas sustancias que nosotros hemos colocado aquí para que nosotros podamos deducir algunas propiedades. En una yo voy a poner compuestos covalentes, vamos a poner compuestos iónicos. Y en el otro grupo vamos a poner compuestos covalentes. Entonces ahora vamos a señalar propiedades que tienen todas las sustancias que tienen enlace iónico y todas las sustancias que tienen enlace covalente. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a hacerle una pregunta. El cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que es una sustancia que conocemos, es una sustancia que tiene estado de agregación sólido, es decir, es un sólido a temperatura ambiente y a presión ambiental. Entonces, asimismo lo es el sulfato de cobre. Entonces, las sustancias que tienen enlace de tipo iónico por lo general son sólidos a temperatura ambiente y presión ambiente. Por el contrario, fíjense, tanto el agua como el oxígeno molecular que está presente en el aire son sustancias que tienen enlace covalente y por lo tanto son líquidos o gases a condiciones normales de temperatura y presión. Por lo tanto, son líquidos o gases a temperatura ambiente y presión ambiente. Número 1. Número 2. Ya sabemos eso. Ahora bien, analicemos qué sucede con esas sustancias cuando nosotros tratamos de disolverlas. Es decir, por ejemplo, yo tomo un poquito, una cucharada, 2 cucharadas de cloruro de sodio que tiene enlace iónico y observo que es bastante soluble en agua. Contienen una alta solubilidad en agua. Solubilidad en agua. En cambio, las sustancias que tienen enlace covalente, como por ejemplo el aceite es una sustancia que tiene enlace covalente, no son solubles en agua. Poseen muy baja solubilidad en agua o no solubilidad en agua. Cuando las sustancias covalentes exhiben la propiedad de manera moderada, quiere decir que tienen el enlace covalente polar, pero cuando realmente no lo exhiben para nada, es porque tienen enlace covalente no polar o completamente apolar.
Entonces, ya sabemos que son sólidos a temperatura y presión ambiente los iónicos que tienen alta solubilidad en agua. El efecto adverso o contrario entonces se notará en las sustancias que tienen enlace covalente. La siguiente pregunta es, las temperaturas de fusión y de ebullición de las sustancias que tienen enlace iónico son muy altas. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Si ustedes ponen un poco de cloruro de sodio en una olla para cocinarlo, para sofreír arroz o lo que sea, ustedes van a notar que esa sal de cloruro de sodio jamás funde. Ustedes no van a ver el cambio de sólido a líquido porque se necesita una temperatura muy, muy alta para usted fundir esa sal, más de 800 grados Celsius, y eso no se alcanza en la estufa de su hogar. Entonces, las sustancias que tienen el ácido iónico tienen altas temperaturas de ebullición y de fusión. Pero si usted agarra un poco de azúcar, sacarosa, azúcar de mesa, y la pone en un rato con el fuego, usted ve que ella funde inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una sustancia que tiene enlace covalente y tiene baja temperatura de ebullición. Entonces, los compuestos iónicos tienen altas temperaturas de ebullición y de fusión. Sin embargo, los compuestos covalentes tienen bajas temperaturas de ebullición y de fusión. Bien, si las sustancias que tienen compuesto iónico son muy solubles en agua, cuando están en solución acuosa con el agua, van a formar muchos iones en solución en agua. Iones significa que va a formar cationes y aniones, átomos cargados positiva y negativamente. Muchos iones en solución acuosa. En cambio, cuando tienen enlace covalente polar, forman pocos iones, es decir, se disocian muy poco, o no forman iones. Cuando no lo hacen, cuando no exhiben la propiedad, es porque son covalentes no polar. No polar. Estos van a ser, por lo tanto, electrolitos fuertes. Un electrolito fuerte es aquella sustancia que tiene muchos iones en solución y que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Ustedes van a ver un ensayo donde la bombilla se va a encender cuando la sustancia tiene un enlace de tipo iónico. Y aquí en cambio será un electrolito débil cuando es covalente polar, o no electrolito cuando el enlace es covalente no polar. Este es cuando es polar y este cuando es no polar. Electrolito, no electrolito, vamos a ponerlo así, o electrolito débil o no electrolito. Estos van a conducir muy bien la corriente eléctrica en solución acuosa, y estos la van a conducir moderadamente o no la van a conducir. La corriente eléctrica. En fin, así podemos seguir sacando propiedades tras propiedades, pero estas consideramos que son, desde el punto de vista del material, las más importantes. Bien, entonces esto es lo que ustedes van a ver en el video. Van a comprobar que una sustancia que tenga enlace iónico tiene una muy buena solubilidad en agua por lo general, que es una sustancia polar, pero si la sustancia es no polar no va a ser soluble en agua. Van a comprobar que las sustancias que tienen enlace de tipo iónico, si están en sus sales fundidas o en solución acuosa, van a conducir la corriente eléctrica muy bien y van a encender la bombilla con mucha intensidad. Todo lo contrario sucede cuando las sustancias tienen enlace covalente.
Entonces, para hacer más o menos un esquemita, es como si usted tuviera una bombilla que tiene muchos iones, positivo, negativo, negativo, y usted insertase una bombilla en él. Si usted tuviera la oportunidad de conectar una bombilla, usted va a ver que la bombilla va a encender con mucha intensidad. Ese es un electrolito fuerte. Ahora en cambio, usted puede tener ese esquema cuando tiene pocos iones. La bombilla va a encender apenas de manera moderada, o la bombilla va a encender. Si no tiene ningún tipo de iones, la bombilla no va a encender. No enciende absolutamente nada. Cuando ella la enciende moderadamente, el enlace que tiene es covalente polar. Cuando no la enciende es no polar. Y cuando es un electrolito fuerte, porque la enciende, el enlace es iónico. Entonces vamos a ver el video con relacionado a las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes y regresamos.